En torno al patio del Cardenal se ubican los servicios de prensa y los despachos de algunos grupos parlamentarios. Cuando en el año 98 se emprendió la rehabilitación de esta zona del Hospital de las Cinco Llagas, salió a la luz un importante hallazgo. Es una industria alfarera romana del siglo I después de Cristo. Fue una sorpresa realmente porque además aparece a muy poca profundidad. En el centro de la ciudad quizás tienes que profundizar 1,5 metros, 2 metros para encontrar restos romanos. Aquí aparecieron a prácticamente 50 centímetros, ¿no? Estamos hablando de un edificio del siglo XVI en el que no se esperaba que realmente aparecieran unos restos romanos de tal entidad, ¿no? Porque es que son impresionantes. Son hornos que una vez que han hecho su función se tienen que romper para poder sacar el material y volver a construirlos, ¿no? Entonces el proceso de cocción puede durar unos 15, 20 días, porque no es solo calentar el horno. Una vez que está caliente y que se ha producido la cocción hay que esperar que se enfríe. Es una plaza abierta, los hornos dan a 3 caras de esta plaza, y desde aquí se alimentaban estos hornos para llegar a la temperatura de cocción, normalmente con madera de acebuche. También se han encontrado restos de huesos de aceituna, que era una componente también importante para esa cocción. Desde aquí, como digo, se alimentaban estos hornos que podían llegar a tener hasta un diámetro de 5 metros, ¿no? Estos hornos se dedicarían a la producción de materiales de construcción, utensilios domésticos y ánforas para el vino y el aceite. El aceite de la Bética sabemos que es un bien muy apreciado en todo el Imperio Romano, y de hecho por las marcas que conservan algunas de estas ánforas sabemos que hay restos de ánforas hechas aquí que han aparecido en la mismísima Roma, en Suiza, en Alsacia, en Alemania, en algunas partes del imperio, muy cerca de lo que sería el limes, o sea, lo que sería la frontera romana, posiblemente para abastecer a esas tropas que en ese momento cuidaban el limes. Estamos situando esto en el mitad del siglo I. Apareció una moneda de Calígula fechada en el año 47, un haz de bronce que nos da una buena cronología, y el alfar estaría en producción prácticamente hasta el final del siglo II. Una industria ubicada muy cerca de la calzada romana que daba acceso a la ciudad y muy próxima también a las orillas del Guadalquivir. De ahí se podía tomar la arcilla para cocer los materiales, se podía tomar el agua y no solo eso, sino que bueno, el río Guadalquivir no olvidemos que era navegable, con lo cual es muy posible que incluso un pequeño embarcadero estuviera cerca de aquí para poder después transportar todas las ánforas o todo el material que se cocía en estos hornos, ¿no? La fragilidad de los restos desaconsejó que tras la excavación permanecieran al descubierto. Al ser material de adobe, era un material muy frágil, comenzaron a caerse algunas de las lascas que sostenían esos hornos, algún material empezó a deteriorarse y realmente pues, se optó por cubrirlo por mera conservación. Las excavaciones proporcionaron una colección de enseres de la época almohade y también algunos de la etapa romana a la que pertenecen los hornos. Muy cerca de ellos se localizó un enterramiento que los investigadores fecharon en torno al año 90 después de Cristo y que contenía restos del ajuar de una mujer joven, entre ellos un anillo, un cuarzo engarzado en hierro cubierto de estaño. Ese anillo representa una garza con un cangrejo en el pico, es un amuleto, es un símbolo de prosperidad y de provisión de bienes. Lo sabemos gracias al estudio que hizo de él el diputado hoy en día del Parlamento de Andalucía, don Antonio Ramírez de Arellano, físico, como sabemos, y que utilizó pues, un método que no era nada agresivo con la pieza. Esta publicación recogió el resultado de aquellas excavaciones que dirigió el experto en arqueología Miguel Ángel Tabales. Y es que la rehabilitación del Hospital de las Cinco Llagas para su uso como sede del Parlamento no solo supuso la recuperación de una importante obra de la arquitectura renacentista del siglo XVI, también un viaje a la historia de la Sevilla romana. Cuando el Parlamento se hace cargo de este edificio, el edificio estaba prácticamente en ruinas. El hecho de recuperar un edificio de esta manera
es algo que beneficia a todos los andaluces, es nuestro patrimonio, es nuestra historia y nuestra identidad, ¿no? Y no solo por lo que vemos, ¿no? Sino también quizás por lo que hay, pero que ahora mismo no podemos ver.